Bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, ahora sí se siente que están recibiendo algo de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo, muy bien. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, al Dios de la vida, al Dios del amor, Dios de la bondad, Dios de la misericordia. Muy bien, el tema de ahorita es Cristo Eucaristía, porque todo lo que hemos vivido se centra en algo, y es el amor a Jesús Eucaristía. Yo no puedo renunciar, yo no puedo sacar de mi vida las cosas que el demonio ha ido colocando si yo primero no creo firmemente en la presencia del real del Señor Jesús en la Eucaristía. Por eso ahorita el tema es muy importante, por eso quiero invitarles a abrir la mente y el corazón para que esta semilla de la palabra de Dios caiga en tierra buena y de abundante fruto. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo con un canto, ¿sí? Al Espíritu Santo, por favor, el grupo de animación nos hagan un canto al Espíritu Santo. Ustedes ahí donde están sentaditos, tranquilitos, cierren sus ojos y pongan sus manos como si estuvieran esperando algo, así encima de las piernas, ahí calmaditos, muy bien, como si estuvieran esperando algo. Y deje que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, que toque nuestra mente, nuestro corazón, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, nuestro oído, para que podamos escuchar y escudriñar la palabra de Dios. Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Cantemos todos juntos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Repita conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bien, queridos hermanos, para poder reconocer que Jesús está vivo, presente, real en la Eucaristía, lo primero que tenemos que hacer es creer en Él. Y para eso vamos a comenzar citando San Juan capítulo 6,
versículo 29. San Juan capítulo 6, versículo 29, nos hace la invitación primordial: creer en el Señor Jesús, ¿sí? Para poder nosotros expulsar al demonio de nuestras vidas, que es muchas veces el que está gobernando, debemos creer en alguien superior a él. ¿Y quién es superior al demonio? Dios, Jesús, el Señor. Fíjense cómo nos lo expresa San Juan capítulo 6, versículo 29. Jesús respondió: la obra de Dios es esta. Escuchen, vamos a ver cuál es la obra de quién. De Dios. Dios tiene una obra grande para cada uno de nosotros. Vamos a ver cuál es. Creer en aquel que Dios ha enviado. Nosotros debemos creer en aquel. ¿Quién es aquel que Dios ha enviado? A Jesús, al Hijo. Como dice San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio existía el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios. Y luego en el verso 7 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? Que para poder salvarnos debemos creer. Creer firmemente, estar convencidos que realmente Jesús es el Señor, es el Salvador, es el Dios de la vida. Entonces, fíjense cómo dice el Evangelio, ¿no? Esta es la obra. ¿Cuál es? Creer en aquel que Dios ha enviado. Creer en aquel que Dios ha enviado. Y mire cómo nos lo dice el mismo capítulo en el versículo 32. Jesús contestó: en verdad les digo, ¿no fue Moisés quien les dio el pan del cielo? Escuche, Jesús está hablando. La gente piensa que es Moisés el que da el pan del cielo, y resulta que no es así. La obra de Dios es que creamos en Jesús. ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador. ¿Y cómo se queda Jesús para ser nuestro Salvador? En el pan de vida eterna. Vamos a ver cómo lo expresa. Escuche. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. ¿Quién da el verdadero pan del cielo? El Padre. Recuerden que hablamos de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y para hablar de la Santísima Trinidad basta con que nos vayamos a la primera carta de San Juan, capítulo 5, si mal no recuerdo, ¿sí? 5:7, 5:8 por allí. La primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 8, donde nos dice: tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuáles son? El Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Así de sencillo, ¿sí? Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? San Juan 5:7. Tres son pues los que dan testimonio. ¿Cuántos son los que dan testimonio en el cielo? Tres, ¿sí? Algunas traducciones hablan de agua, algunas traducciones hablan de espíritu. Bueno, los tres son el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y esos tres, dice la misma Escritura, son uno solo. El Espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Es decir, los tres son uno solo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ese Padre nos da a nosotros el alimento que viene ¿de dónde? Del cielo. Ese alimento se hace carne. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesús. Y Jesús se hace... ¿Ustedes van a misa? No, sí se nota. No, se les acabó el fuego. Sí, el fuego duró poquito. Sí. A ver, Jesús se hizo carne para darnos nosotros la vida eterna. Pero se quiso quedar con nosotros, dice la palabra de Dios, hasta el fin del mundo. Y esa manera de quedarse con nosotros es a través de la Eucaristía. Por eso dice, volvamos otra vez a San Lucas, dice: no es Moisés el que les da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es? Mi Padre. ¿Por qué? Porque lo ha enviado a Él. Y para yo poder creer en esa Eucaristía, tengo que primero creer en el Señor y creer en lo que Dios ha hecho. Y por eso preste atención, que lo vamos a ir explicando poquito a poco. Vuelvo otra vez, San Juan 6:32. Jesús contestó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es el que da el verdadero pan del cielo? El Padre. ¿Y el Padre a quién envió? A su Hijo. Y escuchen. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo. Escuchen. El pan es aquel que bajó ¿de dónde? ¿Y quién bajó del cielo y se hizo carne? Jesús, Eucaristía. ¿Sí? Jesús, el Hijo de Dios. Se hizo
carne. Tomó nuestra condición humana, menos el pecado. ¿Sí? Y esa condición humana quiso el Señor también quedarse bajo la especie del pan y del vino. Y ahorita lo vamos a ver, siga. Y que da vida al mundo. Ese pan del cielo que da vida. O sea, usted quiere tener la vida, tiene que comer ¿qué? El pan del cielo. ¿El pan del cielo quién es? Jesucristo, vivo, presente, real. ¿Dónde? En la Eucaristía. Y para yo poder comer de ese pan del cielo, tengo que creerlo. Porque dice el mismo San Juan, ahorita lo vamos a ver, el que come mi carne tiene la vida eterna. Escuchen lo que dice, sigan. Ellos dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Los discípulos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y escuchen. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Quédense con esto. ¿Jesús qué dijo? Yo soy el pan de vida. Él es el que da la vida. ¿Fuera de Jesús tenemos vida? No. Fuera de Jesús lo que hay es muerte, tristeza, desolación, todo lo que usted le quiera poner. Pero con Jesús, ¿nosotros qué tenemos? Vida. ¿Y vida cómo? Muy bien, sigamos. El que viene a mí nunca tendrá hambre. ¿Por qué nosotros vivimos hambrientos de las cosas del mundo? Porque vivimos lejos ¿de quién? De Dios. Hay algo que se llama divina providencia. ¿Sí? Y todo buen cristiano siempre confía en esa divina providencia. El que no es buen cristiano, ¿en qué confía? En su bolsillo, en su trabajo, en su mente, en su capacidad, en todo lo que él puede decir, pero no confía en la providencia ¿de quién? De Dios. Dice la misma palabra de Dios, las aves del cielo no trabajan nada. Y el Señor les provee todo. Ahora imagínense con nosotros que somos. Levanten la mano los que son hijos de Dios. Yo pensé que eran dos nomás, que fue lo que me contestaron. ¿Nosotros somos qué? ¿Hijo de quién? Ay, me convenzan, queridos cristianos católicos. ¿Nosotros somos hijos de quién? De Dios. Y tenemos que vivirlo, tenemos que demostrarlo. Mira, hace rato celebraba la misa. Usted viera, me provocó, le dije a la gente, me provoca bajarme a darles cachetadas a todos. ¿Sí? Para despertarlos, Virgen María. ¿Así? Y somos católicos. Oye, si nosotros no demostramos realmente lo que somos, lo que vivimos y en lo que creemos, ¿qué se puede esperar de la gente de afuera? ¿Qué se pueden esperar de los que están alejados de Dios? No sé, tenemos que creerlo. Siga, escuche lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y el que cree en Él nunca tendrá sed. Muy bien, sigamos. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer. Cachetada para todos. El Señor nos dice a nosotros que nosotros nos negamos ¿a qué? A creer. ¿Y será verdad? Sí. No cuesta. ¿Cómo yo voy a creer que ese pedazo de pan es el cuerpo de Cristo? Y ahí se nos mete a nosotros el espíritu de Tomás. Sí, el incrédulo. Si yo no meto mi dedo en su mano y si no meto mi mano en su costado, yo no creo. Yo he escuchado católicos que dicen, pero es que yo no veo que ese pedazo de pan se convierta en carne. Es que yo no veo que el vino sepa sangre. ¿Cómo fuera que cuando comulgara se le convirtiera en carne? ¿Cómo fuera? Pero somos incrédulos. ¿Nos cuesta? ¿Y quién es ese reclamo? ¿De quién es ese reclamo? Vuelvo a leer. Sin embargo, escuche, preste atención. Sin embargo, como ya les dije, ¿quién hace el reclamo? Jesús, escuche. Ustedes se niegan a creer. ¿Qué dice Jesús? Ustedes son una cuerda de incrédulos. ¿Sí? Les cuesta creer. Es más, hay gente todavía que uno mirándolo dice, esta persona todavía le cuesta creer que Dios sea capaz de sanar su corazón. A esta persona todavía le cuesta creer que Dios sea capaz de liberar su alma de las ataduras del demonio. A esta persona todavía le cuesta creer que Dios es capaz de salvar su vida, salvar su matrimonio, salvar su familia. Ustedes se niegan ¿a qué? A creer. ¿Y al que le caiga el guante? Muy bien, sigan. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Se niegan a creer aún después de haber visto al mismo Señor tomar el pan en sus manos y decir, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros?
pero convencidos. Convencidos realmente de que yo tengo que... Mire lo que dice el verso 41, sigan. Los judíos murmuraban. Escuche, los incrédulos, los ateos, ¿qué hacen? Murmuran. Eso es mentira. Eso que va a estar... La Eucaristía es el demonio. Eso es Satanás. Eso es que Jesús está en un pedazo de pan. No, eso simboliza. Eso representa. Pero eso no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la Biblia. El cuerpo de Cristo es la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? No, y algunos dijo sí, así es. No. La Biblia nació 3 siglos después de la iglesia. En el año 380 con el Papa San Damaso I, que le dijo al pobre San Jerónimo: a ver, San Jerónimo, tradúzcame todo esto, ¿sí? Y vamos a ver de cuáles son inspirados por Dios y cuáles no. Y se los presentó al mundo y le dijo: esto es palabra ¿de quién? De Dios. Pero antes estaba la tradición oral, lo que los apóstoles transmitían. Y según Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, por allá, ahorita lo vamos a ver, no se preocupen, dicen que los cristianos perseveraban en la oración y en la fracción del pan. Porque ese pan, según San Pablo en la carta a los Corintios, es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y ahorita lo vamos a ver, sigamos. 41, siga. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Esos son los que no creen, los que no le creen en el Señor, los que les cuesta creer a Dios. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Murmuran, hablan, chismosean, critican y no creen en el Señor. No creen en la palabra ¿de quién? De Jesús. No creen en la palabra ¿de quién? De Dios. Por eso comenzamos la reflexión diciendo: el primer paso que yo tengo que dar para convencerme realmente de que Jesús está presente en la Eucaristía es creer. Si yo no creo, automáticamente aquí no ha pasado absolutamente nada. En su vida no va a pasar nada si usted no cree realmente en Jesús. Si usted no cree realmente en el Señor. Y mire lo que sigue diciendo. Y decían: conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Porque no creían en Jesús. No creían que el Señor había bajado ¿de dónde? Del cielo. Y mira lo que dice el verso 47. Siga. En verdad les digo. Escuche lo que dice el Señor. En verdad les digo. El que cree. El que cree. Vamos a ver qué va a tener el que cree. Tiene vida eterna. ¿Qué tiene el que cree? Vida. Y el que no cree, ¿qué va a tener? Muerte eterna. Ahora la pregunta es: ¿qué quiere tener usted? Y para tener vida, ¿qué hay que hacer? ¿Creer en quién? ¿En Dios? ¿En dónde? Ya está. Y para comulgar, ¿qué hay que tener? Vida en gracia. Vida en gracia de Dios. ¿Sí? Ahora imaginen aquellos que viven 20 años amancebados y no se han casado porque están en la probadera. Probando y probando y probando a ver si funciona. Padre, yo no me voy a casar, vamos a probar. ¿Cuánto tiene viviendo uno? 20 años. Probando 20 años. No, que eso ya lo saben desde el primer día, si les gusta o no les gusta, ¿sí? ¿Pero qué? Toda una vida lejos de Dios. Y resulta que cuando decide casarse, hasta luego, adiós luz que te pagaste, bórralo, ¿sí? Se murió. Sigamos, escuche. Yo soy el pan de vida. Mire lo que dice el Señor. Yo soy, ¿qué cosa? El pan de vida. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Escuche. Y no hablamos de la muerte terrena, hablamos de la muerte eterna. Yo tengo que comer ese pan para tener vida eterna. Sigamos. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado ¿de dónde? Del cielo. Vamos a ver si eso es verdad. Lucas 22, 19. El pan vivo que ha bajado ¿de dónde? Del cielo. Y el que lo come tiene vida eterna. Y vamos a ver por qué tenemos que comer el pan. ¿Cuál es el pan? ¿Qué representa el pan? ¿Quién es el pan?
¿Sí? Lucas 22, 19. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo. El Señor Jesús, ¿no? Tomó pan, dio gracias. ¿Qué hizo? Lo partió y se los dio diciendo. Este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. ¿Tomó qué cosa tomó el Señor? Pan. No nos dio carne humana, nos dio pan. Pero ese pan, según las palabras ¿de quién? Jesús. Del mismo Cristo, ese pan es su cuerpo. Por eso leíamos ahorita en San Juan 6:51, el que come mi cuerpo tiene vida eterna. O sea que ese cuerpo está en el pan consagrado. Por eso le dice, tomó pan, se lo dio y le dijo, tomen, este pan es mi cuerpo. ¿Y después qué hizo? Hizo lo mismo con la copa después de cenar. Hagan esto en memoria mía. Déjame comer ese pedacito. Muy bien. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué le dijo a sus discípulos? Hagan esto en memoria mía. ¿Qué hizo el Señor? Les dio una orden. De ahí viene la palabra ordenación sacerdotal. Aquel que cumple la orden ¿de quién? De Cristo. No es para cualquier persona, porque allá en hebreo lo dice. Nadie puede arrogarse tal dignidad, sino simplemente aquel que ha sido llamado ¿por quién? Por Dios. Aquellos que sirven al Señor. Y como dice San Pablo en 1 Corintios o 2 Corintios 5:20, somos embajadores de la misericordia ¿de quién? De Dios. Simplemente llamado ¿por quién? Por el Señor. Ahora, ordenación es que cumple la orden del Señor. ¿Y cuál es la orden del Señor? Hagan esto en memoria mía. Ese pan es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Mateo 14:22 también nos lo viene a reforzar. Mateo 14:22, cómo ese pan realmente es el cuerpo ¿de quién? De Cristo, es el cuerpo del Señor. Escuche cómo nos lo expresa. Mateo 14:22. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla. Mateo 14:22. Sí, Señor. ¿Sí? Sí. Mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. Marcos 14:22. Vamos a ver. Si es 14:22. Muy bien. Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo, tomen, este es mi cuerpo. Tomó pan y dijo, ¿este es qué? Mi cuerpo. Y cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo, ¿qué hacemos? Primero, tenemos vida eterna. A ver, cuando comemos el cuerpo de Cristo, ¿qué tenemos? Primero, vida eterna. Y segundo, nos unimos a Cristo. 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 15. 1 Corintios capítulo 10, versículo 15. Cuando usted come el cuerpo de Cristo, tiene vida eterna. Y segundo, ¿se une a quién? A Cristo. Por eso llamamos comunión. Nos unimos a Cristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 15. Escuchen. Les hablo como a personas sensatas. Escucha Pablo. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. La copa de bendición que bendecimos. Escuche. ¿La copa de qué? De bendición que bendecimos. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor Jesús tomó pan, dio gracias y dijo, este pan es mi cuerpo. Tomó vino, dio gracias y dijo, este vino es mi sangre. ¿Qué dice Pablo? Esa copa de bendición que nosotros bendecimos, igual nosotros los sacerdotes, ¿no se da cuenta que, por ejemplo, termina la homilía y el padre prepara la mesa del altar? Y el padre en silencio levanta el pan y en silencio levanta la copa, no dice nada, pero hacia sus adentro él tiene que hacer una oración propia del sacerdote. Es simplemente darle gracias a Dios por ese pan y por ese
vino, por esa copa de bendición. Escucha lo que sigue. ¿No es comunión con la sangre de Cristo? Esa copa de bendición no es comunión con la sangre de ¿quién? De Cristo. ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Es la pregunta. ¿Es comunión con la sangre de Cristo, sí o no? Sí. ¿Es comunión con el cuerpo de Cristo, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque creemos firmemente que en ese pan bendecido y en ese cáliz bendecido está el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Y aquí mismo en 1 Corintios 11:23 vamos a ver a un hombre llamado Pablo. Pregunto, ¿Pablo estuvo en la última cena? No. ¿Y lo demás qué? ¿Dudan o qué? ¿San Pablo estuvo en la última cena? No. Pero dice la palabra de Dios, escuchen. Yo he recibido del Señor. Pablo, ¿qué dice? Yo he recibido ¿de quién? Del Señor. Vamos a poner dos hipótesis, la hipótesis protestante y la hipótesis católica. La hipótesis protestante, ¿cuál es? Que seguramente el Señor se le apareció a Pablo después que se le apareció en camino a Damasco y se sentó con Pablo y le explicó, a ver Pablo, la misa usted la va a hacer de esta manera. Y comienza a explicarle, porque ahorita Pablo lo va a explicar. La versión católica, ¿cuál es? Que Pablo dice, ¿lo recibí de quién? Del Señor. ¿Y qué significa para Pablo lo que lo recibí del Señor? Que la enseñanza que le dieron los apóstoles era como si el mismo Cristo les estuviera enseñando, porque creían firmemente en esa palabra transmitida por los discípulos ¿de quién? Del Señor. Porque recordemos que Pablo, después de su conversión, se va a donde Pedro y donde los demás apóstoles y pasa un tiempo con ellos para instruirse en todo lo relacionado a la vida ¿de quién? Del Señor Jesús. Por eso Pablo, que no estuvo en la última cena, nos da el mejor tratado bíblico sobre la Eucaristía. Pablo describe la Eucaristía de una manera tan hermosa que todo buen católico cuando la lea se tiene que enamorar más del Señor. Se tiene que enamorar más de Jesús Eucaristía. Porque mire lo que dice Pablo. Yo recibí del Señor Jesús. Escuche. Lo que a mi vez les he transmitido. Y escucha lo que dice Pablo. Yo lo recibí y yo se los voy a enseñar a cada uno de ustedes. Ahora, ustedes tienen que tener un corazón abierto ¿para qué? Para creer. Eso, para creerlo. No se queden dormidos, para creerlo. Muy bien. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Escuche, descripción de la Eucaristía, que el Señor Jesús le explicó y le dijo, Pablo, la misa tiene que hacerla de esta manera, que tome pan y diga, este pan es mi cuerpo, que tome vino y diga, este vino es mi sangre. Pero aparte de eso, Pablo nos hace una advertencia. Vamos a ver cuál es la advertencia de Pablo. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor. Primera cosa, que cuando comulgamos, estamos proclamando la muerte ¿de quién? Del Señor. Cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, ¿qué respondemos nosotros? Es decir, estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos, pero cada vez que comemos del pan y cada vez que bebemos del cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Ahí se cumple la palabra del Señor cuando le dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? A través de la Eucaristía. Por eso Pablo sigue diciendo, escuchen. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente. Escuchen, la palabrita indignamente. Hay gente que se acerca a la Eucaristía, come el pan y bebe de la copa, ¿cómo? Indignamente. Es decir, que no está bien preparado, que no es digno de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que no se ha confesado. Hay gente que va a comulgar, por ejemplo, ¿y cómo comulgan? Están con los brazos cruzados. ¿Sí? Con los brazos aquí, con las manos metidas aquí al bolsillo. ¿Sí? Algunos en chores. ¿Sí? Van a comulgar. Como si fueran a recibir cualquier
cosa. Nos hemos relajado en recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le hemos faltado el respeto a quién? A Dios. Hemos comulgado ¿cómo? Indignamente. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado. Porque muchas veces llegamos a la misa corriendo. Porque no nos tomamos la delicadeza de llegar 10 minutos antes y sentarnos delante del Señor a decirle: Señor, vengo delante de ti a tu presencia. Esta es mi nada, esta es mi pequeñez. Vengo a preparar mi vida para poder recibirte sacramentalmente. No lo hacemos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si tenemos 20 años viviendo amancebado? No nos ha dado la gana de casarnos para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque no queremos. Porque esa es la respuesta cuando la gente me dice: ¿por qué no se ha casado? No sepa, porque no les ha dado la gana, porque no quieren casarse, porque no quieren recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque no se han convencido firmemente de que cada vez que usted come el pan está queriendo alcanzar la vida eterna. Así de sencillo. Que todos somos pecadores, ya lo decíamos, San Juan capítulo 1 versículo 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos somos pecadores, pero dice el Señor, pero si confesamos, la confesión nos da la gracia para acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. De Cristo, del Señor. Por eso Pablo, escucha lo que dice Pablo, sigan. Porque cada vez, ¿sí? Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, escuchen. Peca contra el cuerpo y la sangre. Escuche. No me afanen. Dice, cada vez que comemos del pan o bebemos, ¿de qué cosa? De la copa. Indignamente, no pecamos contra el pan. No pecamos contra la copa. ¿Contra quién pecamos? Contra el cuerpo. Escuche. Primero, ¿pecamos contra qué? El cuerpo. Aquel cuerpo que el Señor tomó, aquel pan que el Señor tomó y dijo: este pan es mi cuerpo. Créalo. Créalo. Y si usted come indignamente, no está pecando contra ese pedazo de pan. Está pecando contra el cuerpo. Contra el cuerpo. ¿Y qué más? Y la sangre del Señor. ¿Y la sangre de quién? Más claro, imposible. Pablo nos está diciendo: ese pan no es pan, ese vino no es vino, ese vino y ese pan después de ser bendecidos son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted lo come indignamente, está pecando no contra el pan, no contra el vino, está pecando contra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y escucha lo que sigue diciendo. Cada uno, pues, examine su conciencia. Y ahí es donde la gente, yo le digo, hay gente que dice: padre, es que la iglesia no me deja comulgar. No, señor, no es la iglesia. Vamos a estar claros. Si usted quiere comulgar como usted diga, hágalo. ¿Sí? Pero ¿qué dice Pablo? Primero, debemos examinar nuestra conciencia. Y a ver, vivir sin el matrimonio, ¿qué es? Dígalo duro, duélale el que le duela. Pecado. Así de sencillo. Cásese. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? No, a mí me da tristeza cuando a mí me llaman: padre, para que por favor celebre el matrimonio de Petronila que se está muriendo. Sí, a uno como sacerdote le toca. La gente lo llama a uno: padre, es que la señora fulana de tal se está muriendo y quiere casarse por la iglesia y el marido ya dijo que sí. Pues lógico, sí, porque ya se va a morir, ¿sí? Y uno va, sinceramente, porque Dios es grande y misericordioso y yo no soy digno de decirle que no, ¿sí? Y uno va y los casa. Pero hágame usted el favor. ¿Para qué esperar el día que se están muriendo para casarse? ¿Por qué no lo hicieron antes? Pasaron toda la vida despreciando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche lo que sigue diciendo Pablo. Y luego podrá comer el pan y beber la copa. Examine la conciencia y después que usted diga: bueno, yo soy un pecador, yo me voy a ir a confesar, yo le voy a ir a pedir perdón al Señor, yo no voy a cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No creer, no. Dudar firmemente que el Espíritu Santo tenga poder de perdonar nuestros pecados a través de un hombre. Así de sencillo. Porque ¿qué dice San Juan 20:22, si mal no recuerdo? San Juan 20:22. Sí, San Juan 20:22. Vamos a ver qué dice San Juan 20:22. Escuchen.
o 22:20. Alguna de las dos es. San Juan 20:22 o 22:20. Vamos a ver. 20:22. Es así, San Juan 20:22. Escucha. Dicho esto, sopló sobre ellos. Jesús sopló sobre quién? Sobre ellos, sobre los apóstoles. Sopló. Y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué les dio? El poder del Espíritu Santo. ¿A quiénes se lo dio? A sus ministros. ¿Y quién eran sus ministros? Los apóstoles. Aquellos que también recibieron la orden del Señor cuando el Señor les dijo: hagan esto en memoria mía. Ustedes son los que tienen que celebrar la Santa Misa. ¿Y el pueblo qué tiene que hacer? Creerlo. Ya está. No le busquemos las 7 patas al gato, dice el dicho, ¿no? No. Hay que creerlo. Ya está. Créalo firmemente y será feliz. Como el que usted se va a casar, ¿usted en qué tiene que creer? Las mujeres, ustedes se van a casar, ¿en qué tienen que creer? ¿En Dios para que el matrimonio les vaya bien o qué? ¿En el amor de quién? ¿Pero por qué no me responden? ¿Están dudando ustedes? ¿Todas dudan del amor de su marido o qué? ¿No? No, los que están casados. Cuando se van a casar, ¿en qué tienen que creer? ¿En el amor de quién? Del marido. Creer firmemente. Ciegamente. Después le dicen a uno: padre, yo haber sabido no me caso, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Pero tiene que creerlo, ya está. Y mire lo que dice Pablo, escuche. Perdón, San Juan. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Escuche. A quienes les perdonen sus pecados le quedarán ¿cómo? Perdonados, le quedarán liberados. A quienes se los descarguen, a quienes se los quiten, ya no tendrán pecado. ¿Sí? Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Y a quienes no se lo perdonen, le quedarán ¿cómo? Sin perdonar. ¿Y cuál es la blasfemia? Que usted dude que un hombre común y corriente tenga el poder del Espíritu Santo para perdonar pecados. Y eso mismo pasa en la Eucaristía, que mucha gente duda de que un hombre común y corriente tenga la potestad de poder transformar el cuerpo, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. No es el hombre, es Dios. Porque ese poder es ¿de quién? De Dios. Nosotros somos simples instrumentos de Dios. Por eso, volvamos otra vez a Pablo, en la carta a los Corintios. Escuche lo que nos dice. ¿Cuál versículo? El 28. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente. Escuchen. El que come y bebe, ¿cómo? Indignamente. Mire, la mejor manera de recibir la Eucaristía es en la boca y de rodillas. Pero a veces nos puede más la prepotencia. Dígalo. Si el párroco no lo permite. Ya eso, ya que el padre se condene solo, ¿sí? Así de sencillo. Usted en su mente, en su corazón, está dispuesto a recibir a Jesús sacramentado en la boca y de rodillas. Si el padre no se lo da, usted ya simplemente tiene que decirle al Señor: Señor, usted sabe cómo lo quiero recibir, pero ya escapa. Ese es el ministro suyo, arréglesela con él, ¿sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la palabra del Evangelio del día mañana domingo, la primera lectura, nos dice: ay de ti, sacerdote, ay de ti, que no has predicado, que no has enseñado, ay de ti, que no has instruido al pueblo de Dios en la sana doctrina. Así de sencillo. Y a mí que el Señor me condene por cualquier pecado, menos por no predicar la palabra ¿de quién? De Dios. Así de fácil. Yo como sacerdote sí lo permito. El que quiera comulgar de rodillas y en la boca, bendito sea el Señor, ¿sí? Porque es la mejor manera de recibir a Jesús, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así de sencillo. Entonces, escuchen lo que dice Pablo. Pablo. El que come y bebe indignamente, que el Padre no me la da. No se preocupe, tranquilita. Tranquila, polla, que el agua está hirviendo, dice el dicho, ¿no? Tranquila.
No se preocupe. Que ese sacerdote, por no cumplir la voluntad de Dios, tendrá que rendirle cuenta ¿a quién? Al Señor. El sacerdote que no predique tendrá que rendirle cuenta ¿a quién? Al Señor. El sacerdote que no haga bien las cosas tendrá que rendirle cuenta ¿a quién? Al Señor. Así que no se preocupe si nos ven a nosotros haciendo desmadre con nuestra vida. Tranquilo. Tranquilo. Que Dios, dice la palabra de Dios, nos va a dar a cada uno lo que nosotros merecemos. Como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. El día del juicio, todo saldrá a la luz. ¿Sí? Y las obras buenas pasarán por el fuego, y si persisten tendrán un premio, la vida. Y si no, será condenado. Tendrá que pasar por el fuego. Se va a salvar, pero primero va a llevar candela un poquito, ¿sí? Para que reconozca que hay un Señor por encima de todas las cosas que se llama ¿cómo? Jesús. Y en el cual muchas veces yo no quise creer. Y que el infierno está lleno de cura y de monja. Yo creo que sí. Y hay que librarnos de tostar allá. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el juicio es para todos. No creamos nosotros, la gente piensa que el cura se va a salvar. No, nosotros también tenemos que luchar por la salvación. Bien lo decía San Agustín. San Agustín, cuando lo nombraron obispo de Hipona, le dijo al pueblo: yo con ustedes, para ustedes soy el obispo, pero con ustedes soy un fiel cristiano más que camina buscando su propia salvación. Así de sencillo. Nosotros tenemos que caminar buscando nuestra propia salvación. Y esa salvación no la vamos a encontrar en otro lugar, sino en la presencia real de Jesús, en la Eucaristía, pan de vida eterna. Y escucha lo que termina diciendo San Pablo. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Ahí está. Come y bebe su propia condenación. Ahí sí tiene lógica lo que le pasó al pobre de Judas. Judas fue a la misa. Porque para la gente que cree que el diablo no va a misa, ¿qué hizo Judas? ¿Fue a misa o no fue a misa? Sí, fue a misa. Y a la primera, a la más importante, digámoslo así, porque fue celebrada por el mismo Señor Jesucristo. Y le dio pan. De las manos de él le dio pan. Y le dio vino. ¿Y qué entró en Judas? ¿Dios o el diablo? Entonces pudiéramos decir que cada vez que comemos de ese pan entra en nosotros el diablo. No. Porque Judas, antes de llegar a la misa, venía con un pecado. ¿Cuál era el pecado? Traicionar. ¿A quién? A Jesús. Así como muchas veces nosotros vamos a misa traicionando al Señor. El pan, el vino, las cosas como son. ¿Sí? ¿Traicionamos a quién? A Jesús. Traicionamos al Señor. No nos preparamos, no hacemos ni siquiera una oración, no nada, como lleguemos. ¿Sí? Comulgamos a veces. Una vez llegó en mi parroquia, una vez una persona y le dijo a la catequista que la catequista vio que alguien iba a comulgar y sabía que no podía. Y la catequista se le acercó y le dijo: usted no puede comulgar. No, el marido de esa señora, porque viene amancebado, miro eso, se puso que es un tigre. ¿Sí? Se puso furioso ese hombre. Y apenas terminó la misa, llegó para la sacristía. Que cómo es posible que esa señora le haya prohibido a la mujer de él comulgar, que si la mujer de él quería comulgar, pues comulgara, no importa. Le digo yo: tranquilo, bájale dos. No le voy a responder yo. Deje que le responda la palabra de Dios. Y de ahí en adelante haga lo que usted le dé la gana. Así de sencillo. Y le leí 2 Corintios, 1 Corintios 11:23, pausadamente. ¿Sí? Y cuando llegó a la palabra donde dice: el que come el cuerpo y bebe la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación, le dije: aquí está. ¿Por qué ella no puede comulgar? Porque estamos evitando que ella se coma su propia condenación. Pero si quiere comulgar, que le vaya bien. ¿Sí? La mujer apenas miró al marido, le dijo: vámonos. Hasta luego el amigo. ¿Sí? Y hay gente que se pone brava porque usted le dice las cosas en la cara. ¿Sí? Y por eso a veces tenemos la iglesia que tenemos. Queremos una iglesia que Dios es de amor, Dios es de paz. Abracémonos, hermanitos, todos, aleluya. No. Dios es un Dios que quiere orden. Porque Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Para desorden, váyase a los protestantes, que cada quien hace lo que le da. Pero en esta iglesia, que es la iglesia fundada por Cristo, como dice Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa iglesia es de orden. Así de sencillo. Por eso dice la palabra de Dios: antes de comulgar, examinemos nuestra propia conciencia. No sea que nos estemos comiendo nuestra propia condenación. Así de sencillo. Por eso, los verdaderos cristianos, ¿qué hacían? Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 42.
¿Qué hacían los verdaderos cristianos, los buenos cristianos? Perseveraban en esta doctrina que se les había enseñado. Eran fieles a esa doctrina. No hacían lo que ellos querían, hacían lo que Dios les había dicho. Hechos de los Apóstoles 2:42. Eran asiduos a la enseñanza. Primera cosa, ¿eran asiduos a qué cosa? A la... Sí, me encanta. Yo esgañotándome aquí y ustedes ni me responden nada, María Purísima. Vuélvale a leer otra vez. No importa, Señor. Tenga paciencia de mí. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué era lo primero que hacían? Eran asiduos a la qué cosa? A la enseñanza. Pero no a la enseñanza de cualquier persona. ¿A la de quiénes? De los apóstoles. Por eso te voy a responder. Cuando un sacerdote no hace lo que Dios quiere, no está enseñando lo que Dios quiere. Así de sencillo. Así de fácil. Por ejemplo, hoy en día, no, que hay que aplaudir el matrimonio entre dos hombres. Yo lo siento y lo lamento, pero a mí me dice Génesis capítulo 1, versículo 22. El hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe. Ya lo que el hombre con el hombre es un invento ¿de quién? Del diablo. Y yo no puedo aplaudir lo que diga el diablo. Yo tengo que aplaudir lo que dice ¿quién? Dios. Porque dos hombres, por más que se quieran y se amen, no pueden parir. Por más que pujen. Pujará y saldrá otra vaina menos un hijo. ¿O me equivoco? ¿Un hombre puede parir? No, ese es el plan perfecto de Dios. Así de sencillo. Sí, pero no lo quieren creer. Lo mismo pasa con la Eucaristía. Jesús dijo, este pan es ¿qué? Mi cuerpo. Pero ¿qué pasa? ¿Que no lo queremos? Y ahorita vamos a ver qué le pasa a los que no creen. Siga leyendo. A la convivencia fraterna. Escuche, eran nacidos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna. A la fracción del pan. ¿A la qué? Fracción del pan. Y a las oraciones. ¿Y a qué más? Y esa fracción del pan se llama Eucaristía. Volvamos a San Juan 6:55. ¿Sí? No lo creen. Y vamos a ver qué pasa con lo que no creen. San Juan 6:55. Mi carne es verdadera comida. Dice el Señor, mi carne es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. ¿Ese pan es verdadera comida? Sí. ¿Esa sangre es verdadera bebida? Sí. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahí está. ¿Permanecemos en quién? En Dios. Dios permanece en mí y yo permanezco en quién? En Dios. Pero ¿qué pasa? Léame el verso 60. Escuchen. Al escucharlo, cierto número de discípulos. Escuche. Al escucharlo, cierto número de ¿qué? Discípulos. Seguidores del Señor. ¿Qué hicieron? Este lenguaje es muy duro. Duro. Difícil de creer, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Este lenguaje es muy duro. O sea, esta incredulidad no es de ahorita. Esta incredulidad le pasó al mismo Cristo. Sus discípulos, muchos, porque recuerde que estaban los apóstoles y estaban los discípulos, y eran más de 70 discípulos. Sus discípulos fueron incrédulos. Duro es este lenguaje. Escuchen. ¿Quién querrá escucharlo? ¿Quién querrá escucharlo? ¿Y qué hicieron? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que les he dicho? ¿Les atormenta lo que les he dicho? Ellos dijeron, pues sí, Señor, que no creemos, nos cuesta. Y mire lo que dice el versículo 66. A partir de entonces... ¿Cuál es el número de la bestia? ¿Del diablo? 600. Díganlo duro, no les dé pena. Que el diablo no los va a agarrar aquí, no se preocupen. Que aquí estoy yo para defenderlos. ¿Sí? ¿Cuál es el número del diablo? 660. Escuche, San Juan capítulo 6, versículo 66. Escuchen. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿Qué hicieron? ¿Dejaron de qué? Es decir, que si no siguen a Cristo, ¿a quién siguen? Al demonio.
Y ahí viene el pobre de Pedro, intrometido. ¿Sí? ¿Sí, sí? Escuche lo que dice Pedro, hágale. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Fíjense lo interesante, ¿no? Sus discípulos, dice, se volvieron atrás, muchos, y dejaron de seguirle. Entonces Jesús se pone fijo con sus apóstoles, con los 12. ¿Y qué les pregunta? ¿Ustedes también quieren dejar de seguirme? ¿Son incrédulos? Y mire lo que dice el pobre Pedro. Pedro le contestó. El salido de Pedro. Gracias a Dios que estaba Pedro, que era bien salido, ¿sí? Pedro le contestó al Señor. Escuche. Señor, ¿a quién iremos? La pregunta. Señor, ¿a quién iremos? Usted sin Dios, ¿a dónde va a ir? Convénzase. Sin Dios, ¿a dónde va a ir? Al infierno. ¿Y con Dios, a dónde va a ir? Como Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque solo tú tienes, ¿qué cosa? Palabras de vida. ¿Y cuál es la palabra de vida eterna? El pan es mi cuerpo, el vino es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Palabra de vida eterna. Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán contra ella. Palabras de vida eterna. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Palabras de vida eterna. Ya está. Ya está. ¿A quién iremos, Señor, si solo tu mente tú tienes palabra de vida? Pero ¿qué pasa? Que somos como Lucas 6:46. Escuche. Lucas 6:46 refleja la vida de muchos cristianos católicos con mucho dolor, pero es la purítica verdad. Poco a poco, palabrita por palabrita. Para que les entre suavecito, ¿sí? En el corazón. Escuche. ¿Por qué me llaman? Jesús. ¿Por qué me llaman hipócritas, fariseos, mentirosos? Me llaman Señor, Señor. Señor, Señor. Golpes de pecho. Por mi culpa, decimos en la misa, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero no dejo de ser sinvergüenza. No dejo de hacer lo que yo quiero. Me cuesta creer en la palabra. Y me llaman, dice el Señor, ¿me llaman cómo? Señor, Señor. ¿Y no hacen lo que digo? ¿Y me hacen caso? ¿Cuál es el error de muchos de nosotros? Que no le hacemos caso ¿a quién? A Dios. No queremos hacerle caso a Dios. Le hacemos caso a cualquier persona, menos ¿a quién? A Dios. Por eso yo hoy a ustedes les quiero hablar como Pablo en la carta allá en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Escuchemos, ¿sí? Lo que nos dice esta carta de Timoteo, 1 Timoteo 6, 3. Escuche lo que nos dice. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús. Yo por eso les he dicho a ustedes, la Eucaristía no representa, la Eucaristía no simboliza, la Eucaristía es el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo. Si usted lo quiere creer, bien. Si usted no lo quiere creer, ese no es mi problema, ¿sí? Y cuando esté allá condenándose en el infierno y lo vea así como el rico Epulón que le dijo al padre Abraham, manda a Lázaro, voy a estar yo al lado y decirle, no mande a nadie. Que a ese sinvergüenza le hablé yo y no quiso hacer caso, ¿sí? A ese sinvergüenza le prediqué yo y no quiso creer, ¿sí? Porque quiso hacer en su vida lo que le dio la gana. Así de sencillo. Por eso, como dice la palabra de Dios, escuche. Y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor. Las palabras auténticas, que son las de ¿quién? ¿La de quién? ¿La de quién? Convénzame, ¿la de quién? La de Cristo. ¿El fundar una iglesia es de quién? De Cristo. Él fue el que la fundó. O sea, yo aquí no puedo llegar yo a decir, yo voy a fundar una iglesia porque a mí me da la gana de fundarlo porque el Señor me lo reveló. No.
Jeremías 14:14, ¿qué dice? Tengan cuidado de los falsos profetas. Andan diciendo que yo los mandé, que yo les hablé, que yo les dije visiones mentirosas. No le crean porque son una cuerda de vagos y mentirosos. Yo ya tengo una iglesia, Cristo tiene una iglesia. ¿Sí? Cristo la fundó. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré es mía. ¿Sí? Y como es mía, ni siquiera el infierno podrá contra ella. ¿Y cuántos años tiene la iglesia? 2000 años. Y venimos nosotros, es que yo no creo en la escuela, porque las escuelas son unas cuerdas de sinvergüenza, vagos, mentirosos, mujeriegos, borrachos, son del otro lado. Bueno, sí. Como si ¿acaso el Señor dice en su palabra, crean en los curas y tendrán vida eterna? No, el Señor dice en su palabra, crean en mí y tendrán vida eterna. Ya está. El cura es simplemente un instrumento. La hermana simplemente es un instrumento. Y ustedes son simplemente un instrumento. En medio de sus familias, ustedes son el instrumento de Cristo para formar a sus hijos cristianamente. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo bien? O sea, que estamos MFP. ¿Quedan pensando? ¿Qué es eso MFP? Se los voy a traducir. En mi país, en Venezuela decimos miando. Aquí será orinando. Fuera del perol. ¿Sí? Así de sencillo. Muchos estamos de esa manera. Porque no queremos hacerle caso ¿a quién? A Cristo. No queremos hacerle caso ¿a quién? Al Señor. Mire, ser cristiano es la cosa más fácil del mundo. Nosotros lo hacemos totalmente difícil. Así de sencillo. Ahora, queridos hermanos, para poder alejar al demonio de nuestras vidas, yo tengo que aprender a creer ¿en quién? En el Señor. A creer en Jesús.